estás inmerso en aflicción. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva audición de Aquí Estamos, desde el campus de un proyecto de fe. Esta es la tercera exposición con relación al libro de Habacuc, Los extraños procederes de Dios. Recuerde usted que el profeta estaba perplejo por lo que estaba ocurriendo. Los enemigos de Israel venían para invadir, es decir, los babilónicos o los babilonios, como se pueda decir, y dentro habían actos de injusticia terribles. Como él bien dice, la justicia sale torcida, expresó. Y en lugar de buscar la respuesta en el campo social o en el campo de la política, o en el campo, digámoslo así, de la antropología humana o de la lógica humana, él buscó la respuesta en Dios. Él fue donde Dios, por eso era profeta de Dios, porque buscó una explicación en Dios. La confusión del profeta se tranquiliza ciertamente, pero por otro lado aumenta por la respuesta que Dios le da. Dios le dice, escribe lo que va a ocurrir porque es muy grande. Además, lo que va a ocurrir es diferente a lo que espera el mundo que ocurra. Y hasta mi propio pueblo, dice Dios, si no está sintonizado con mi voluntad, con mi justicia, con mis procederes. No se olvide usted que el Dios de Habacuc también es el Dios de Daniel. Y Dios le reveló a Daniel que Él quita reyes y que Él también pone reyes. El asunto es que Dios le dijo, bueno, voy a levantar a los caldeos. ¿Usted ve? Hemos aprendido que Dios levanta a hombres malos, hasta a hombres paganos, y hasta les llama mis siervos en el cumplimiento de algún propósito, como el caso de Ciro, que le llegó a llamar, un rey pagano, le llegó a llamar mi siervo, porque estaba cumpliendo su designio y su voluntad. Aún hasta el impío, dice el libro de Proverbios, para el día malo. Los benditos de Dios se habla, y hasta se llega a decir hasta de los malditos de Dios. ¿Cómo así? Bueno, que nada escapa del control y de la voluntad de Dios. Y en el transcurso del programa hablaremos de esa economía de Dios, de ese proceder de Dios, desde la perspectiva de Juan Calvino, tan menospreciado que ha sido el teólogo de la Reforma, y probablemente por un mal entendimiento, ¿verdad? Porque no se han leído sus libros. Hablaremos un poco más, ampliaremos más acerca de cómo Calvino, ¿verdad?, se adhería al consejo de Dios, a la palabra de Dios, y hablaba en consecuencia, de una manera libre, sin tapujo, porque no es fácil hablar la palabra de Dios, sobre todo cuando la lógica humana se interpone. Esperando la respuesta de Dios. Sí, eres limpio de ojos para ver el mal, lo sé, eres eterno, eres santo, pero estoy viendo injusticia. Dime, entonces, y veo que los malos se mofan, festinan sus inmoralidades y hasta la catalogan de legales sus inmoralidades, y sus crímenes los legalizan. La homosexualidad, que es un acto inmoral, el aborto en todas sus dimensiones, que es realmente un crimen, la eutanasia legalizada, se mofan, la promueven, etc. Entonces dice Habacuc, no me queda otra alternativa que esperar, y yo estaré como atalaya, esperando la respuesta de Dios. Y tiene que concluir luego, como usted ya vio, que el justo por su fe vivirá. 3 veces en la Biblia aparece esto, quiero decir, en el Nuevo Testamento, en la Epístola a los Romanos, en la Epístola a los Gálatas y en la Epístola a los Hebreos, las 3 cartas más importantes desde el punto de vista doctrinal del Nuevo Testamento. El justo por su fe vivirá. Impactó a Martín Lutero, hubo una reforma tremenda, la reforma protestante, como se le llamó, impactó a Calvino y a otros tantos grandes hombres de Dios. Pero otro pasaje más que llama la atención es la forma correcta de orar. Hemos aprendido que no debemos de apresurarnos a orar cuando no entendemos los procederes de Dios. Debemos reflexionar y pensar, ¿verdad?, delante de Dios. En tu ira acuérdate de tu misericordia. Oró correctamente. A veces pedimos a Dios, no manifieste tu ira. No, es una oración inadecuada. En tu ira, Señor, porque tu ira es justa y procede de tu justicia. Procede de tu indignación. A la ira de Dios y a la ira humana le precede la indignación. Entonces, luego de la indignación viene la ira. Lo que pasa es que la ira de Dios está canalizada, regulada por su mansedumbre
y está regulada por su santidad y por su justicia. Es decir, que la ira de Dios es una ira gloriosa, es una ira santa. En tu ira, acuérdate de tu misericordia. No importa dónde se manifiesten las iras de Dios, si dentro de nuestra casa, en la iglesia, fuera de la iglesia, en el gobierno, en el Estado, donde quiera. En medio de tu ira, Señor, acuérdate de tu misericordia. ¿Acaso no se acordará Dios? Sí, pero Dios quiere que oremos así. Acuérdate de tu misericordia. Veremos en el programa de hoy, entonces, que debemos de esperar tranquilos los juicios de Dios. Así dijo el hombre de Dios en el capítulo 3. Tranquilo esperaré los juicios de Dios. No se pierda, por favor, la totalidad del programa de hoy, porque hay cosas edificantes para bien de su vida y para bien de toda su familia. Si estás inmerso en aflicción, así ya Usted no puede creerlo, usted lo ve y no lo cree. Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, los fundamentos siendo destruidos, y dentro de la iglesia, el terrible mal de la apostasía. Hombres de Dios o llamados de Dios, torciendo la verdad de Dios, lucrándose de la verdad de Dios. La doble moral, todo eso se está viendo hoy en día. Por eso los días van a ser acortados. Dice, si no fueran acortados los días, nadie sería salvo. Ahora, sus palabras caen en un mundo secularizado, acondicionado, preparado, donde ustedes, abogados inescrupulosos, políticos inescrupulosos y perversos, que tendrán un lugar reservado en el infierno, donde arda con más fervor y con más fiereza, responsable de matanzas de niños, más que en las guerras mundiales y más que en todas las guerras a nivel de la historia de la humanidad. Estados Unidos ahora se está llevando una lucha, y en nuestro país también, por unas declaraciones dadas por un pastor de fama internacional que dijo que si una persona se quita la vida y es cristiana va al cielo. Y eso es la misma idea del aborto. Es decir, el hombre está usando la misma retórica de Hillary Clinton. ¿Cuál es la retórica? Bueno, la siguiente. La Biblia dice que los homicidas no entran al reino de los cielos. Pero esta persona confesó una vez que era cristiana, se quitó la vida, entonces ahora vienen los familiares, hay que hacerle un memorial. Y entonces hay pastores que dicen, bueno, los pecados fueron perdonados, pasado, presente y futuro. ¿Y qué hacemos? Tienen que ser una retórica, usar una retórica para acomodarse a la realidad que vive esa comunidad religiosa enferma. Que no le invadan con esa doctrina, que no la contaminen, que no la enfermen. Es la misma doctrina, están en el mismo nivel. Y lo digo con toda responsabilidad. En el mismo nivel los pro abortos que los pro suicida cristianos. En el mismo nivel. Es decir, que podemos combatir con la misma fiereza que combatimos el aborto, deberíamos combatir también a esos predicadores que han dicho públicamente que Dios no condena a los que se suicidan. Lógicamente, esto nunca debió de hablarse. Esto nunca debió decirse. ¿Por qué? Bueno, porque obligan a decir una verdad que es cruda, que nadie quiere escuchar. Imagínense ustedes que una persona se condene ipso facto, porque tenemos la ilusión de que, bueno, se murió y quién sabe si al final se convirtió. Pero ahí no hay manera. Es mejor dejarle eso a Dios y no entrar ni tan siquiera en un debate. Pero ya que se abre el debate, ya que se da una declaración, es responsabilidad, como decía Calvino, como decía Spurgeon, es responsabilidad de presentar defensa, porque si callamos, somos tan cómplices y tan responsables. Usted se obstina, se vuelve obstinado, rebelde, terco, Dios lo entrega a su corazón y su corazón se le endurece. Todo corazón sensible a Dios, a la voz de Dios, a lo espiritual, verdadero de Dios, está siendo visitado por Dios. Pero cuando el corazón se endurece, es un alejamiento de Dios. Dios endureció el corazón de Faraón. Y esa obstinación de Faraón permitió que Dios manifestara su poder. Allí estaba escondido su poder. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tranquilos debemos de esperar los juicios de Dios. Eso se encuentra en el capítulo 3, versículo 16 del libro de Habacuc. Tranquilos debemos de esperar los juicios de Dios. ¿Usted tiene una Biblia? Por favor, ábrala con nosotros. En Habacuc, capítulo 3, versículo 16, dice la Biblia, oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos
y tiemblo donde estoy. Ahora observe usted la segunda parte. Dice, tranquilo, espero el día de la angustia. ¿Cuál día de la angustia? La última parte lo revela, lo dice. Al pueblo que se levantará para invadirnos. ¿Y cómo puede ser esto? De esperar tranquilo los juicios de Dios. De esperar tranquilo, en este caso el profeta, el día de la angustia. Bueno, porque ya hemos sido avisados por la palabra de Dios. Debemos de orar de manera apropiada. En tu ira, acuérdate de tu misericordia. Y luego va a decir, con gracia, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, versículo 17, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Tranquilo esperaré los juicios de Dios. Tranquilo espero el día de la angustia, dijo el hombre de Dios. ¿Está usted tranquilo en medio de esto que está pasando en el mundo, de este tsunami de inmoralidades que está pasando en todo el planeta? Es decir, porque no es un asunto local, es una estrategia universal que usted no puede creerlo. Usted lo ve y no lo cree. Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, los fundamentos siendo destruidos. Y dentro de la iglesia, el terrible mal de la apostasía. Hombres de Dios o llamados de Dios, torciendo la verdad de Dios, lucrándose de la verdad de Dios, la doble moral, todo eso se está viendo hoy en día. Por eso los días van a ser acortados. Dice, si no fueran acortados los días, nadie sería salvo. Y dice el Señor, hasta por amor a los escogidos. Es decir, que lo que viene es grande, lo que viene es grande. Y no estamos exagerando, usted lo está viendo. Ya usted vio las Torres Gemelas, usted vio el terremoto en Haití, usted vio lo de Bruselas, ¿verdad? Antes se hablaban de actos, digamos así, relacionados con la geografía, con la ecología, los temblores de tierra, los ciclones, pero no, ahora estamos hablando de maldades humanas, actos terroristas, y estamos hablando de fundamentos también destruidos. Dice el libro de los Salmos, ¿y si los fundamentos fueren destruidos? Entonces, ¿qué ha de ser el justo? Bueno, mirar a Dios. Eso es lo que puede hacer. Si el justo se pone a pelear, como pelean los de afuera, como luchan los de afuera, con lógica de los de afuera, pierde. ¿Qué debe hacer el justo cuando los fundamentos son destruidos? Salmo 11 dice que debe mirar al Señor, debe poner los ojos en Dios. Mire, lo que está pasando es tan grande que los líderes mundiales no saben lo que dicen. Son abogados y tienen gran pericia. Y el abogado tiene que cuidarse, porque el abogado tiene facilidades de retórica, de palabras, de léxico, para hacer que lo bueno sea malo y que lo malo sea bueno. Y se mofan después que salen, cuando liberan a una persona que ellos saben que es culpable, y usando sofismas y torciendo las leyes, las reglas, o llevando los procedimientos, o apelando a procedimientos para sacar al que ellos saben que es culpable. Y nuevamente digo, se mofan y dicen, pues este es mi trabajo, que el juez haga su trabajo, que el fiscal haga su trabajo. Todo acto de injusticia será condenado por el Señor. Donald Trump en los Estados Unidos, el personaje que Dios está levantando, como a Hillary Clinton, persona que Dios viene levantando también para mostrar las maldades de la humanidad. Dos opciones tiene esa nación. Increíble, increíble. Pues Donald Trump, en una entrevista, habló a la luz de lo que creía y de lo que entendía. No estamos diciendo aquí que simpatizamos con la forma de este personaje, ¿verdad?, de este individuo. No, estamos hablando de un hombre que usa un lenguaje fiero, a veces descarado. Es un empresario, no es un político, es un empresario. Y usa la teoría del rinoceronte, de llevarse a todo el que pueda por delante. Impresionante realmente cómo ese país, esa nación, ¿verdad?, está presenciando lo que allí está ocurriendo. Y por otro lado, una mujer con una capacidad de descaro increíble, impresionante. Bueno, pues le hacen una pregunta a Donald Trump
La pregunta que le hacen es con relación al aborto y al castigo que merece el aborto. Esa pregunta fue inteligentemente dirigida, una provocación. Él dijo, sí, la mujer merece ser castigada, lógicamente. La mujer que intencionalmente, inteligentemente, se produce un aborto. O la prensa le cayó encima. Su propio partido, el republicano, que es la antítesis del Partido Demócrata, y el Partido Demócrata antítesis también, es decir, son adversarios de siempre, los liberales y los conservadores. Es decir, aquellos que se suponía que se apegaban a la palabra de Dios, que eran a favor de penalizar el aborto, a favor de penalizar la eutanasia, quiero decir, de no legalizar la eutanasia, en contra de la homosexualidad. Han dado un giro, se han adaptado a la cultura, un partido político, pero dejó este partido y sus integrantes de tener temor a Dios. Atacaron a Donald Trump por estas declaraciones. Y Donald Trump no le quedó otra alternativa que echar para atrás y decir, bueno, los médicos son los que deben de ser castigados. Hillary Clinton, entonces, con una gran astucia, ¿verdad?, entendiendo que iba a ganar ventaja con esta declaración, parecido a algunos predicadores y pastores también, que cuando están en el error, usan unos lenguajes muy finos, muy carnales y muy humanos. Oigan lo que dijo la esposa de Bill Clinton. Si conviertes el aborto en un crimen, y si lo vuelves ilegal, entonces convierten a las mujeres y médicos en criminales. Pero eso es la verdad. ¿Pero qué es lo que ella está diciendo? Ella lo que está diciendo es, ustedes me van a decir a mí que todas esas mujeres son criminales y que todos esos médicos son criminales. Ella está viendo como un absurdo la verdad. En este caso podemos decir nosotros lo siguiente, que cuando la verdad es tan cruda, la gente no quiere hablarla. Cuando la verdad es tan fuerte y tan contundente, ¿verdad? Por ejemplo, alguien mata a una persona deliberadamente. La Biblia establece cuál es la pena que merece esa persona. Lo dice claramente en el libro de Génesis y lo dicen los evangelios también. Pero algunos dicen, no. El evangelio, el Nuevo Testamento, pues piensa de otra manera. Bueno, es que solo es un solo libro, no son dos. Es la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, si conviertes el aborto en un crimen y si lo vuelves ilegal, entonces convierten a las mujeres y médicos en criminales. Lógico que sí, Hillary Clinton. Usted está hablando con verdad. Ahora, sus palabras caen en un mundo secularizado, acondicionado, preparado, donde ustedes, abogados inescrupulosos, políticos inescrupulosos y perversos, que tendrán un lugar reservado en el infierno, donde arda con más fervor y con más fiereza, responsable de matanzas de niños, más que en las guerras mundiales y más que en todas las guerras a nivel de la historia de la humanidad, es decir, que es terrible. Por eso digo aquí a los que gobiernan la República Dominicana, a los que están en el Senado y a los que están en la Cámara de Diputados, que tengan cuidado, que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No se dejen influenciar por la ONU, no se dejen influenciar por el presidente de Argentina, el presidente de Chile, el presidente de Colombia con relación al aborto, donde los tribunales constitucionales y las Supremas Cortes de Justicia se han pronunciado de una forma increíble, violentando los léxicos, los lenguajes ordinarios, normales de la justicia. Hillary Clinton, entonces, cuando dice esto, sabe que sus palabras van a caer en un pueblo que ha sido acondicionado a la maldad. Piense por un momento, una madre que intencionalmente le quita la vida a una criatura indefensa. Hoy estamos hablando de un padre que por alguna razón se descuidó, ¿verdad? No lo vamos a justificar. Murió esa criatura. Que Dios traiga consolación a esos padres porque tienen que estar sufriendo. Y entonces, bueno, ahí hay un delito, ¿verdad? O se presume un delito de descuido, de negligencia. Una vida. Pero entonces las leyes dicen, no. Una cosa es cuando sale la criatura y otra cosa es cuando está dentro. Es decir, si matamos al niño dentro del vientre, no es crimen. Ahora, si se mata fuera, es un infanticidio. Por eso el derecho
universal de todos los tiempos ha dicho que es un infanticidio, que es más que aborto, es un infanticidio. Es decir, cuando se le quita la vida a un niño, a una criatura en el vientre, es un infanticidio. Pero la teoría de Sagan, de Carl Sagan, que dice no, que es un cigoto. Claro, que va de acuerdo con la teoría de Darwin. En otras palabras, eso no es un ser humano. Llega a ser ser humano, ¿cuándo? Bueno, cuando el cerebro termina su evolución o su proceso, cuando se completa y logra tener sentido o memoria. Eso aplíquelo a los envejecientes también. Es decir, que podemos matar a los envejecientes. A eso usted está llegando ya en los países desarrollados. A matar a los envejecientes que pierden la memoria. En otras palabras, si perdieron la memoria son cigotos. Si perdieron la memoria son fetos. Si perdieron la memoria no son seres humanos. Es grave el asunto. Hillary Clinton entonces dice, si conviertes el aborto en un crimen y si lo vuelve ilegal, entonces convierte a las mujeres y médicos en criminales. Es verdad, Hillary Clinton. Eso es verdad. Sin embargo, tú lo que estás es ridiculizando la postura de Donald Trump, correcta, por cierto, de que debe ser castigada la madre y debe ser castigado el médico y debe ser castigado todo el que sea cómplice en un crimen como eso, de quitarle la vida a una criatura indefensa. ¿Saben ustedes que hay feministas pro vida? Hay hasta comunistas pro vida. Han llegado a decir que hasta Karl Marx, o Carlos Marx, el líder de los comunistas, llegó a decir que hay que ayudar a los indefensos. Entonces dicen estas mujeres, precisamente, nuestro líder nos enseñó a ayudar a las criaturas o a las personas indefensas. Esa criatura es indefensa. Eso tiene lógica y eso tiene sentido. Oh, pero esa nación se vuelca a favor de las declaraciones de Hillary Clinton y la popularidad de Donald Trump entonces cae. Los republicanos condenan a Donald Trump porque dijo la verdad. No es fácil decir la verdad. En Estados Unidos ahora se está llevando una lucha y en nuestro país también por unas declaraciones dadas por un pastor de fama internacional que dijo que si una persona se quita la vida y es cristiana va al cielo. Y eso es la misma idea del aborto. Es decir, el hombre está usando la misma retórica de Hillary Clinton. ¿Cuál es la retórica? Bueno, la siguiente. La Biblia dice que los homicidas no entran al reino de los cielos. Pero esta persona confesó una vez que era cristiana, se quitó la vida, entonces ahora vienen los familiares, hay que hacerle un memorial. Y entonces hay pastores que dicen, bueno, los pecados fueron perdonados, pasado, presente y futuro. ¿Y qué hacemos? Tienen que ser una retórica, usar una retórica para acomodarse a la realidad que vive esa comunidad religiosa enferma. Por eso la República Dominicana tiene que tener mucho cuidado y América Latina, que no le invadan con esa doctrina, que no la contaminen, que no la enfermen. Es la misma doctrina, están en el mismo nivel, y lo digo con toda responsabilidad, en el mismo nivel los pro abortos que los pro suicida cristianos, en el mismo nivel. Es decir, que podemos combatir con la misma fiereza que combatimos el aborto, deberíamos combatir también a esos predicadores que han dicho públicamente que Dios no condena a los que se suicidan. Lógicamente, esto nunca debió de hablarse. Esto nunca debió decirse. ¿Por qué? Bueno, porque obligan a decir una verdad que es cruda, que nadie quiere escuchar. Imagínense ustedes que una persona se condene ipso facto, porque tenemos la ilusión de que, bueno, se murió y quién sabe si al final se convirtió. Pero ahí no hay manera. Es mejor dejarle eso a Dios y no entrar ni tan siquiera en un debate. Pero ya que se abre el debate, ya que se da una declaración, es responsabilidad, como decía Calvino, como decía Spurgeon, es responsabilidad de presentar defensa, porque si callamos, somos tan cómplices y tan responsables. La verdad de Dios, los fundamentos siendo destruidos. Aquí quisiéramos hacer una observación importante. La herejía del cristiano suicida no es una herejía calvinista. No es una herejía calvinista. Hay un video que se reprodujo, ¿verdad? Sin nuestro permiso, pero no lo condenamos, donde se rotuló y se decía acerca del cristiano suicida y se añadía herejía calvinista, perezca tal pensamiento. Jamás Calvino podía pensar una cosa así. Hay dos tomos
de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, el 1 y el 2. Y toda persona interesada en conocer la verdad de Calvino debería leérselo. Lógicamente usted no tiene que estar de acuerdo con todo, pero en lo cardinal, Calvino era netamente bíblico. Calvino, una de las cosas que enseñó fue la responsabilidad humana. En otras palabras, la voluntad. Cuando habló de los procederes de Dios, y de eso trata el libro de Habacuc, le atribuyó responsabilidad al diablo, le atribuyó responsabilidad al hombre. Y por qué no, involucró a Dios también en el asunto como juez santo. Y habló hasta de un caballo, citando a San Agustín. El caballo, ¿verdad?, que es el hombre. Y hay un jinete que puede ser Dios, que nos dirige sabiamente, o el diablo. Pero aún el diablo, cabalgando en el caballo que es el hombre, escúchenme, el hombre no pierde, decía Calvino, su responsabilidad. Que Dios tenga misericordia de aquellos que dicen que Calvino pudo enseñar tal cosa. Cuando Calvino habló acerca del pecado imperdonable, léase eso en la institución de la religión cristiana. Además, usted debe saber que los seguidores de Calvino jamás han enseñado tal herejía. La Confesión de Fe de Westminster, la Confesión de Fe de Londres. Spurgeon claramente habló del asunto y dijo que Spurgeon, imposible que un cristiano pueda quitarse la vida. Martin Lloyd-Jones dijo, imposible. John Bunyan en El Progreso del Peregrino y en sus declaraciones dijo, imposible. Ya he citado a Lloyd-Jones en muchas veces o en muchas ocasiones y lo vuelvo a citar. Charles Hope, imposible. ¿A cuántos más mencionaríamos? Hombres de Dios. Es una enseñanza nueva. Dijo Spurgeon, si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. Vaya a la historia. Es una mentira del diablo cuando se dice que hombres de la talla de Juan Calvino pudieron enseñar tal cosa. A la ley y al testimonio, los fundamentos destruidos. ¿Qué hacer? Esperar tranquilos los juicios de Dios. Como dice el capítulo 3, versículo 16 del libro de Habacuc. Como dice, oí y se estremecieron mis entrañas. Y la segunda parte dice, tranquilo espero el día de la angustia, el pueblo que se levantará para invadirnos. Entonces, cuando usted esté viendo esto dentro y fuera de la comunidad cristiana, espere tranquilo los juicios de Dios y alégrese en el Dios de su salvación. Vamos a una pausa y retornamos para continuar hablando de cosas edificantes. Si estás inmerso en la